Era el tiempo en que se abrieron mis párpados sin alas y empecé a cantar sobre las lejanías desatadas. Saliendo de sus nidos atruenan el aire las banderas, los hombres entre la hierba, sobre el campo banal de las cabezas prematuras y en la trinchera ecuatorial buscaban las fronteras. El mundo muere, brotan alas ardientes trizadas a trechos. Bajo la sombra de aeroplanos vivos los soldados cantaban en las tardes duras. Las ciudades de Europa se apagan una a una. Caminando al destierro, el último rey portaba al cuello una cadena de lámparas extintas. Las estrellas que caían eran luciérnagas del musgo y los afiches ahorcados pendían a lo largo de los muros. Una sombra rodó sobre la falda de los montes, donde el viejo organista hace cantar las selvas. El viento mece los horizontes colgados de las jarcias y las velas. Sobre el arco iris un pájaro cantaba: abridme la montaña. Por todas partes del mundo he visto alas de golondrinas, y el Cristo que alzó el vuelo dejó olvidada la corona de espinas. Sentados sobre paralelo, miremos nuestro tiempo. Con Ecuatorial de Vicente Huidobro, escrito hace más de 100 años, o hace casi 100 años, comenzamos este nuevo episodio de Lejanías Desatadas, y esta vez con el doctor en musicología, historia americana, Gianfranco da Ponte. ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estamos? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, contento de estar acá con ustedes. Sí, sí, aquí estamos comenzando esta nueva aventura de poder conversar, hablar de, de temas amplios, pero también, sobre todo, del trabajo que tú haces, eh, eh, que estás ahí instalado en Iquique. eh, Ujú. Tú eres de Pica, además, tenemos Sí, una historia en común con Margot Loyola, y, claro, donde y nos conocimos, ¿no? ahí Claro. nos conocimos en la Católica de Valparaíso, Ujú. y tuvimos ahí esa etapa iniciática, digamos. Claro, No es exacto. inicial, es iniciática, porque hay Es una etapa iniciática, claro, la música tradicional, es cierto. la música tradicional, y de ahí hacemos el paso hacia otros temas que cada uno después sigue su camino. Pero Claro. eh, me interesa saber, eh, tú estás ahí en Iquique, estás en la Universidad Arturo De Prat, Tarapacá. de No, Tarapacá, la Universidad de Tarapacá. de Trabajo en la Tarapacá. Universidad de Tarapacá. Estoy en estos momentos, bueno, entre Arica y Iquique. Tengo más Ujú. horas de Arica. Me corresponde este año, de hecho, vivir en Arica. Ya. Estoy pasando solamente este periodo pandémico, ¿no? En Iquique, que es la ciudad que conozco más, ¿ya? Pero sí, o sea, de acuerdo a los proyectos que estamos manejando con la universidad, me tengo que mover entre la región de Arequipa y Yanacota y Tarapacá. Y Tarapacá. Oye, y cuéntanos un poco de esos proyectos, en qué están, A digamos. ver, sí, a ver. Con la Universidad de Tarapacá estamos haciendo un trabajo muy interesante que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial. Para esto se han firmado convenios con el Servicio del Patrimonio, ¿ya? Y la idea de la universidad, bueno, es hacer investigación, porque para eso estamos, ¿no es cierto? Y hacemos nosotros las investigaciones eh, de las manifestaciones, ¿no es cierto?, que las comunidades solicitan, ¿no?, al Servicio del Patrimonio, ¿no es cierto?, que sean reconocidas como patrimonio cultural inmaterial. Es decir, para ser Así reconocido, que esa es la investigación. reconocidas. Esa es la investigación, claro. Ojo, lo que pasa es que en Chile, a diferencia, ¿no es cierto?, de otros países, el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, ¿cierto?, implica a que el dueño, por decirlo de alguna manera, de esa manifestación es la gente, no es el Estado. Por eso que no se declara patrimonio inmaterial, se reconoce, Se ¿ya? reconoce. Se Esa es reconoce. la diferencia conceptual, digamos. Esa es la diferencia conceptual. Entonces, al reconocer el patrimonio y los cultores, de alguna manera, ¿cierto?, que son hereditarios, ¿cierto?, de este patrimonio, ellos se hacen cargo también con apoyo del Estado, porque el Estado lo reconoce, es como reconocer un hijo, ¿no? Entonces se hace cargo desde un punto de vista también económico, pero los cultores son los que hacen los diseños del plan. Entonces, los cultores se diseñaron, cuando ya es reconocido por el Estado, se diseña un plan de salvaguardia ya del patrimonio, se implementa y se aplica el plan.
Entonces, con la universidad nosotros ya hemos pasado por algunos procesos, por ejemplo, Morenos de Paso en Arica o la danza cachimbo, que ya han sido reconocidas por el Estado como patrimonio cultural inmaterial. Hemos pasado ya por el proceso de diseño del plan de salvaguardia y en estos momentos estábamos implementando, ¿no es cierto?, el mismo plan, ¿no?, que fue diseñado el año pasado. Ujú. Estamos en otros procesos con la peregrinación a la Virgen de las Peñas, eso está en proceso de investigación todavía, ¿ya? Y en San Pedro de Atacama también está, creo que los bailes de San Pedro de Atacama y la alfarería El de Río cónsul de Grande baile, también. sí. Exacto, y está en un proceso que se había iniciado, ¿cierto? Pero ahora se retomó o se tiene que retomar, ¿no? Porque justamente por el problema que tenemos actualmente hay que retomarlo. Más que nada eso, y como universidad nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario, ¿ya? Esto a mí me entusiasma mucho, y yo aquí lo manifiesto, ¿no? Porque el objeto de estudio tiene muchas miradas, ¿ya? Mm. Y a mí me toca dar la mirada, ¿cierto?, desde la musicología, ¿ya? Y cuando hablo de la musicología, hablo como campo unitario musicológico, ¿no? Donde se trabaja con paradigmas de la etnomusicología, la musicología histórica, ¿cierto?, la semiótica de la música. Esa es la forma, ¿no?, Sí. que yo veo la musicología. Porque existen otras miradas, ¿no? Como son disciplinas que parecen de un mismo origen, pero no. O sea, la etnomusicología viene de la antropología, así como la Claro, musicología histórica viene de la historia, ¿no? de la historia. Entonces, por eso que en España, que me tocó vivir allá en Europa, siempre dice, tú eres etno, ¿no? Tú eres musicólogo histórico. Tienen esa separación, porque son paradigmas diferentes. En Claro. cambio, aquí en América hemos logrado, ¿no?, esa unificación y mirarla como un campo unitario musicológico porque las necesidades también son así. Es Es que decir, todo tiene unas líneas transversales muy, muy mm, interesantes y que son exacto. inevitables, digamos, inevitables Y, de y- abordar. y Y más aún en uno se transforma en un multicólogo. ¿Ah? una cosa así. Claro. ¿Ah? De hecho, Más que de hecho para mí, claro, para mí tiene que ver más que la interculturalidad. Es una transculturalidad, ¿no? Y pasa lo mismo es una transdisciplina lo que se va generando, ¿no es cierto?, en este trabajo que hemos hecho con la Universidad de Tarapacá. Para mí fue muy interesante, porque claro, el cachimbo yo lo había trabajado en la tesis doctoral con estos paradigmas de la musicología. Sin embargo, cuando nos toca trabajarlo aquí en terreno, ¿cierto?, con los cultores, aquí, claro, entran en juego un genealogista, ¿te fijas?, claro. los historiadores, los antropólogos. Entonces fue muy interesante ese trabajo que pudimos nosotros materializar, ¿no?, en este informe, ¿no?, este informe sobre la danza cachimbo. Claro, y además arqueólogos y- y quizás Claro, o sea, químicos, claro, o todo. sea, para mí, pues, no sé, tener la experiencia con un genealogista, por decirte, el trabajo Imagínate. es muy interesante, claro, porque tú vas viendo troncos familiares hacia atrás, ¿no? Y esto que uno intuía, decir, claro, el cachimbo desciende, está muy relacionado con el fandango, ¿no? Claro, claro, y cuando tú empiezas a ver quiénes son los que bailaban fandango y empiezas a ir hacia atrás, que son estas familias que tenían este tipo de salón, es maravilloso el trabajo, claro, interdisciplinario que nosotros, Sí, que nosotros realizamos. y hay algo que ocurre en estos espacios territoriales, ¿ya? En la zona andina, yo siento que en la zona chilota ¿Mm? también ocurre algo parecido, que es una especie como de vigencia de las prácticas, cuestión que no Claro, ocurre en los valles centrales, digamos. no, Hay muchas mm, prácticas que ya se perdieron y que son historia, ¿no? Y que claro, uno, cuando las aborda, tiene que abordarlas solamente en la documentación, ¿ya? Y lo que de claro, alguna forma no sé, algunos grupos folclóricos serios han podido traer a la actualidad, digamos, pero para el escenario, claro, no son prácticas vigentes. Entonces, no. en esta zona, claro, ocurre eso, y aquí es donde quizás podríamos comenzar a conversar al respecto de una noción Mm, ujú, de, de esta vigencia, de estas prácticas, de esta relación de las comunidades, de esta relación de la sociedad con estas prácticas, con la fe, con la devoción. ¿Y no será que todavía estamos viviendo una suerte de barroco, claro, neo-barroco, posmoderno, no sé cómo llamarlo? No sé, claro, ¿cómo lo ves tú eso? claro. ¿Ah? Sí,
Y puede ser algo como, porque, o sea, tampoco el siglo XIX pasó desapercibido, pero No, sin embargo, exacto, nosotros vivimos prácticas que perviven desde el barroco. Yo creo que esa es la palabra, pervivencia, ¿no? de Que, pervivencia, sí. claro, perviven desde el barroco. Por muchas razones, por lo menos yo de acá, de la realidad del norte de Chile, que te puedo decir, ¿no? Que acá, claro, el siglo XIX se desarrolló en otro espacio ecológico, ya específicamente en el espacio del Guano y el Salitre, y por Sí, lo tanto, claro, todas estas comunidades que tuvieron que emigrar a ese trabajo, claro, mantuvieron sus prácticas arriba porque hubo muy poca incidencia. claro. Porque durante la colonia también, ¿no es cierto? Te puedo decir, en los valles precordilleranos, sierra, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? De la sierra, el altiplano, también durante la colonia estaban solamente en manos de la iglesia, ¿no? Y con muy pocos curas, además. Entonces, era la misma gente que se organizaba. ¿Ya? Y como no hubo tampoco una acción del Estado en estos poblados, mantuvieron, ¿cierto?, estas prácticas que perviven hasta el día de hoy. Y por eso que nosotros podemos reconocerlas aún, eh, cuyos aspectos, ¿no es cierto?, que eran significativos Sí, durante la colonia, que te remitían algún imaginario durante la colonia, ¿te fijas? Siguen perviviendo. Ahí tú, de hecho, estás mostrando, ¿no? Las estoy láminas de Martínez de Compañón, en exactamente. el Que norte del uno- Perú. sí, Y sin embargo, claro, tú perfectamente, hasta en los trajes, ¿ah? Tú dices, mira, ¿sabes qué? Sí, todavía de repente podemos reconocer justamente estos instrumentos arriba, ¿no? En, hay Martínez de Compañón también creo que él escribe, ¿no? 20 músicas, 20 partituras, ¿no? tengo Entre eso partitura. Acá está el libro hay original, original, claro. ahí está la... Y, y si tú te fijas, ¿no es cierto? Las cachuas que él escribe tienen la misma forma que las cachuas que bailan en Pica para el Niño Dios, ¿no? para el niño La Dios. misma forma, la Sí, misma forma. Los bailes de tierra que él escribe, que él le pone tonadas o tonadillas, tienen la misma forma que tiene el cachimbo, por ejemplo, el cachín, me imagino. ¿ya? Que Claro, tiene muy sus tres partes, interesante glosa, esto dulce y fuga. de las ¿Mm? tonadillas. Acá hay unos caballitos y Claro. está Lo que en San Pedro de acá me llaman el niño mayor, ¿no? el niño mayor, exactamente. Exacto. Están las partituras, claro. Ahora, el hecho de esta vigencia o esta pervivencia de la que tú hablas, eh, no es solamente en el vestuario o en la música, sino que también en la relación de las personas con su devoción, con la fe, con la imagen. Ahí Claro, hay todavía una, una pervivencia, ¿no? claro. Que es total, las comidas, ¿no? ¿Mm? En fin, hay varios elementos adicionales que, que nos hacen pensar, ¿no será también que hasta la epistemología, no sé, el pensamiento, la relación de las personas, también todavía estamos en el barroco, no será algo así? Bueno, sí, o sea, yo creo que hay una relación que quedó ahí impregnada porque era la forma que las personas tenían de relacionarse. Es decir, la fiesta religiosa, lo que nosotros hoy día, ¿no es cierto?, hace muy poco llamamos religiosidad popular, no recuerdo el autor que lo expuso en un momento, te fijas, pero claro, es producto de la fiesta religiosa colonial, ¿no? Donde en algunos lugares no podía llegar la iglesia eh, con curas estables, ¿no? Entonces, claro, se hacían cargo las cofradías de la organización de las fiestas. Cuando viene el siglo XIX, las cofradías pierden poder, ¿no? Por la instauración de un nuevo orden, ¿no es cierto?, estatal. Pero sin embargo, en estos pueblos quedaron ciertos cargos que tenían las cofradías, siguieron funcionando. El fiscal, ¿no? El alférez, son cargos que son de las cofradías. Y la manifestación, porque la gente a través, ¿no es cierto?, de las cofradías expresaban, ¿no es cierto?, por medio del canto, la danza y el teatro, que eran los famosos autos. En el caso religioso eran los autos sacramentales. Claro. Y la gente siguió expresando, ¿no es cierto?, a través del canto y la danza. O sea, por decirte, a ver, por ponerte un ejemplo, el cautivo, ¿no es cierto?, que está relacionado con el moro y cristiano, ya. La tirana, la fiesta y en los poblados como Pica se siguieron haciendo hasta 1945, 44 creo que es la grabación de Pablo Garrido, ¿no?, de la tirana que hace, Ujú. y donde está el cautivo ahí, ¿te fijas?
Y estos autos, ¿no es cierto?, que están relacionados con la moral, ¿no?, de aquella época donde el argumento es donde un moro se convierte, ¿ya? Y aquí entra en juego el realismo mágico, que es maravilloso, ¿no? Porque en las libretas antiguas aparece este moro que se convierte en Zacarías o Saladino, se narra, Saladino. Sí. pero todos sabemos lo que pasó con Saladino, la historia oficial. Bueno, en la historia de estos pueblos, Saladino se convierte al cristianismo. ¿Te fijas? Que es lo mismo que exponía en los años 70 Nathan Baxter, ¿no? Cuando él trabaja el auto de la muerte de Atahualpa, donde el auto que se hace en estos pueblos serranos, que justamente en las láminas de Martínez y Compañón sale, ¿no? Que aparece en este tema el Atahualpa y las músicas, dice el Tupamaro de Cajamarca. ¿Te fijas? Esos autos, Atahualpa viaja a España, ¿te fijas? Viaja a España a acusar al rey de España, a Francisco Pizarro, porque le habían cortado la cabeza. Y como no se, y la ley decía que no se le puede cortar la cabeza a ningún rey, Y ¿te a él se fijas? lo cortaron, claro, él lo Y va a a él se la buscar. cortaron. Él resucita, ¿no? Y viaja a España. O sea, ¿te fijas? Entonces, ese realismo mágico que después, claro, se ha recogido por la literatura, por las novelas, claro, existe ya en estos autos, ciertos religiosos, con argumentos religiosos. Entonces, es la forma, ¿no es cierto?, que la gente tiende a expresar, ¿no? De alguna manera, con un soporte no escrito, ¿no es cierto?, a expresar otro discurso, ¿no es cierto?, que aquí me voy a agarrar, ¿no es cierto?, de un investigador chileno, ¿no es cierto?, José Luis Martínez, que él habla de discursividad, que a diferencia de lo que plantea Foucault, ¿no?, con la discursividad, que para él la discursividad es la manera en la cual se expresan estos discursos, ¿no? Y claro, detrás de estos autos, claro, hay un discurso, hay una demanda social, ¿te fijas? Que en el siglo XIX, para mí, ¿no? Y esto, claro, sí lo tomo de Abercrombie, este antropólogo norteamericano que trabaja en Bolivia. Claro, pero él dice, claro, en el siglo XIX se mantuvieron estos autos, claro, como forma de danza, ¿no? De música y danza. Pero sin embargo están estos discursos donde las vírgenes, ¿no?, que empiezan a ser ataviadas con símbolos nacionales, o sea, o las divinidades. Pero en este caso, La centrémonos Virgen, en la San Mariana, ¿no es las cierto? advocaciones de la Virgen María. Claro, la vocación a Virgen María. Entonces la Virgen pasa a ser la patria, ¿no? La patria. ¿Ya? Y el discurso está en La esto. madre tierra, la Claro, madre patria. exacto. La madre patria, ¿no? Que pasa desde la colonia, ¿no es cierto?, a tener un significado de madre tierra, ¿no es cierto? En la república es la madre patria. Y el discurso es ese, pues el discurso es una demanda de inclusión. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vienen estos antiguos, se podría decir, así lo expresa Abercrombie, ¿no?, estos antiguos, estos bárbaros, porque el discurso decimonónico era barbarie y civilización, ¿no? Entonces vienen estos bárbaros, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que es la barbarie? El mundo hispano, las mitologías hispanas, te fijas, por eso que aparecen cóndores y todos los chunchos, te fijas que, que te llevan a ese imaginario, ¿no? A ese imaginario de un mundo incaico antiguo, ¿no es cierto?, que demanda al Estado, ¿no es cierto?, esta inclusión, ¿no es cierto?, de la cual hasta el día de hoy no han sido objetos todas las clases populares, ¿no? O sea, en Especialmente el fondo las morenidades, ¿no? es una promesa no cumplida nomás. De- Claro, yo sí, lo veo así. Y sí, por eso que creo que como práctica se han mantenido, ¿no es cierto?, han pervivido, ¿ya? Porque en este sentido profundo, se podría decir, quizás aquí me voy a aventurar, pero en este sentido del subconsciente, ¿no?, de las personas, les resuena, ¿no es cierto? Y por eso que la siguen manifestando. O sea, como que no les pasan de moda, porque esta es una práctica que hoy día, ¿no es cierto?, de acuerdo a toda la discusión de hoy día, la globalización, llamamos como patrimonio tradicional, música tradicional, ¿cierto? Que la correcto. gente la sigue sintiendo así porque de esa manera se genera como esta identidad colectiva, ¿no? Está bien. Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que hay diversos estudios al respecto, digamos? Yo recuerdo Ujú. uno donde se norma en pleno, a finales del siglo XVI, en los concilios de Lima, los Ah, trabajos de Vera y Rondón, ujú. donde se establecen eh, lo que se acepta y lo que no, digamos, Claro, para las prácticas populares, digamos, claro. la fiesta, de la fiesta, de la procesión, de la fiesta religiosa, qué sé yo.
Y hay otro trabajo la Vicky Castro, Ujú, donde ve toda la transmutación de ídolos a santos. claro. Eh, Ahora, y lo que tú comentabas, yo lo he visto de cerca ahí en los bailes de la fiesta de San Pedro de Atacama, que, Claro. ojo, la fiesta de San Pedro de Atacama, eh, según mi perspectiva, no ocurre ¿Mm? solo el 29 de junio, ¿no? O sea, No, no, claro. no es solamente el 29 de junio, sino que ocurre desde la llegada del invierno agrícola, que es el 3 de mayo, ¿Ya? termina con Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. De agosto. La fiesta de San Pedro como tal Es un ciclo. tiene un ciclo completo de Claro, 3 meses. claro. Entonces, de 4 meses. Y esa perspectiva es la que de alguna forma a mí también me dio luces de cómo funciona o cómo opera un posible sistema ritual atacameño. Acá te estoy Claro. mostrando en las láminas ¿Mm? una danza que, que según lo que, no sé si aparece, yo no tengo la Sí, ficha exacta, ¿ya? pero fíjate que había un investigador local, que era ¿Mm? Santiago Ramos, que él tomó esta danza y la reflotó, ¿no? Hacia el año Ya. 2000. Y de hecho tú dirigiste una tesis de René, René, sí, sí. ¿sí? Verón, René Verón, René Verón, sí, la Católica del Paraíso. donde René tuvo la oportunidad de ver esta danza reflotada. Claro, exacto. Y él la documentó, que sé yo, tomó algunas fotos y lo que no logró fue ver el tema de la música, Claro, pero sí toda la simbología que estaba alrededor y está tomada desde acá. Y claro. esta danzantes, las danzantes, y Sí, tenían un sol en una mano, tenían una espadita en la otra, se acompañaba claro, un niño mayor con flauta y tambor. Claro, y Santiago Ramos decía que él la recordaba cuando niño, entonces después la reflota a partir de las láminas de claro, Compañón. Y eso es una historia, y esto se bailaba para Corpus Christi, claro, el patrono de las danzantes era Corpus Christi. claro. Y lo interesante es que cada una de las danzas, que son 5 las que yo identifico en San Pedro hasta el momento, yo sé que hay Ujú. un par más que ¿Ya? han llegado antecedentes así por tangenciales, pero no hay mucha claridad de cuándo ni de quiénes, ¿no? Sino Claro, que eh, están entonces las danzantes para Corpus Christi, está el torito, el baile del torito para claro, San Juan, está sí, el- los catimbanos para el 15 de agosto y claro, está el negro para el 30 de agosto, pero además el 29 de junio aparece el turco o San Pedro y San Pablo, que es el mismo baile, exacto, que se baila solamente el 29 de junio claro. para la fiesta de San Pedro, pero además ese día de la fiesta de San Pedro bailan todos, Ya, ¿ya? claro. Lo que a mí me hizo ruido en ese momento fue una cosa que es súper simple. En la Virgen de las Peñas, la patrona es la Virgen de las Peñas. En la Tirana es la Virgen del Carmen. Claro. En Caguach es el Nazareno, qué sé yo. Ujú. Y siempre, todas las danzas y todos los que están alrededor de estas prácticas o de estas devociones, eh, lo hacen para un solo santo, ¿no? O para una Ujú. sola figura. Claro. En el caso de San Pedro de Atacama, y porque yo digo que es un ciclo completo, Ujú. es porque cada danza tiene un patrono distinto. Ah, ya, ya, Es decir, no son solamente devotos de San Pedro, claro. sino que además tienen su patrono aparte, Mm. Sí, sí, exclusivo, ¿no? Y por eso sus prácticas se distribuyen a lo largo de este periodo de 4 meses. claro, Y, porque esto, ellos funcionan. Sí, y eso, dime, dime. eso es muy distinto a lo que ocurre en el Claro, resto de las prácticas patronales, ¿no? De las fiestas patronales, ¿no? Y ahí sí. eh, se, además Mm. se mezclan dos cosas. Lo que yo recuerdo de las investigaciones con la Margot y de cómo ella Mm. de alguna forma nos traspasaba su información y todo lo que ella
incluso hasta cierto momento de la antropología también se estudiaba así, ¿no? Que había una práctica religiosa, de ceremoniales religiosos ligados a las fiestas patronales, y por otro lado estaba el ciclo del agua, donde se hacía toda la ritualidad indígena de floreamientos de ganado, de limpieza de canales, de siembra, de cosecha, todo lo que tiene que ver con la ritualidad del agua, el talatur, qué sé yo, pachayampes. Eh, pero fíjate que en este ciclo de 4 meses ¿Mm? Se mezclan ambas. Claro. Se mezclan ambas ritualidades, pero y también uno tenía la sensación de que la práctica de la ritualidad del ciclo del agua ¿Mm? la hacían un determinado grupo de personas que estaban más vinculadas con su origen indígena. Claro, Y claro. la parte ceremonial católica, cristiana, digamos, patronal, estaba ligada a gente más criolla o que tenía ciertas relaciones con el mundo indígena, pero eran eminentemente católicos o cristianos. Cuando yo veo estas prácticas desde el 3 de mayo, que es Cruz de Mayo, hasta el 30 de agosto, y que pasan por ahí, entre el 3 de mayo y el 30 de agosto, comienza con la celebración de la Cruz de Mayo, pero además la celebración de la Cruz de Mayo eh, no es la cruz cristiana, no es la cruz que es, ¿cómo se llama? Que, que es simétrica, digamos. O sea, tiene una vara más larga, una punta más larga que la otra, digamos, que es la base. La cruz de la Santa Cruz Andina es cuadrada, es decir, es igual en todas las puntas. Claro. Y además se llena de flores. No tiene a un Jesús crucificado. Claro. Entonces yo veo que tiene otra relación simbólica distinta, ¿no? ¿Mm? Y se cruzan además los floreamientos de ganado durante ese periodo. Muchos se hacen el 24 de junio, hay otros que se hacen para San Antonio el 13 de junio, y otros se hacen para Santa Ana el Claro. 23 y 24 de julio, y así se atraviesa ese periodo por un montón de prácticas, y después en agosto termina todo esto y empiezan los rituales del agua, ¿no? Pero la gente que participa es siempre la misma. Es decir, Claro. no hay una diferencia ¿Mm? de credo o de religiosidad. Diga, Claro. el que está adorando a San Juan ¿Mm? o a la Purísima, después está chayando la tierra y está pagando la tierra el 1 de agosto cuando despierta la tierra. ¿Te fijas? Claro. Está participando activamente de todo el ciclo. No es que sean dos cosas separadas. No, Entonces, claro. eso es lo que primero me hace tanto ruido y que ¿Mm? me cambia un poco y me da esta especie como de noción de un modelo ritual total, ¿no? Y que efectivamente lo que pasa con la instalación o la transmutación de los ídolos a santos es precisamente eso, una superposición. La Vicky Castro dice que es una subyugación de, de, de imágenes, digamos, o de, Claro. o de simbologías. eh, claro, que hay unas que quedan subyugadas a otras, pero que Ya. siguen permaneciendo eh, presentes, que siguen estando presentes en estas prácticas, ahora ya con este matiz que tiene que ver eh, con la, eh, ¿cómo le dijiste tú? Para hacerlo bien ¿Mm? preciso, la pervivencia, Supervivencia. ¿Mm? pero además Claro. el sometimiento al cristianismo. Es decir, en cada una de las danzas en San Pedro de Atacama, lo que ocurre ahí es convertir a los gentiles en cristianos, Bueno, claro. Por eso que es como la pervivencia de un mundo colonial. de un mundo colonial. Sí, Es la pervivencia, claro, de un imaginario, con todos estos imaginarios coloniales claro, que inciden directamente en la relación de las personas, ¿no? Entre ellos y también con las divinidades, podemos decirle así. De hecho, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Es decir, existen las fiestas que son de santuario,
¿ya? Que son diferentes a las fiestas patronales. Las fiestas de santuario normalmente son las teofanías, ¿no? No existe una teofanía, una aparición mágica, ¿ya? Y ahí generalmente las fiestas de santuario, no todas, pero las fiestas de santuario Correcto, ya, entiendo acá en perfecto. Chile, las más famosas son con las vírgenes, ¿no? Las Sí, Peñas, la Tirana, ¿te fijas? sí, Después hay otra fiesta de santuario de la quebrada de Tarapacá hacia arriba, y ya, pero es una línea de santuario, ¿te fijas? Eh, y esas fiestas tienen, claro, unas prácticas claro, tienen los mismos componentes, hoy día, banda de bronce, cierto, cofradías que bailan y todo, pero son distintas organizaciones. ¿Te fijas? En cambio, las fiestas patronales, ya, estas son fiestas locales, donde las que organizan la fiesta, ¿no es cierto? Es siempre un alférez que va rotando, esto va cambiando, ¿ya? claro. Y en el caso, te fijas, de San Pedro, que sucede lo mismo aquí, por lo menos de Tarapacá hacia arriba, 3.000 metros arriba, que ellos funcionan con otra lógica, con otra lógica, se puede decir, social, donde hay un pueblo central y ayllus alrededor. Claro. Entonces, claro, cada ayllu está abocado a una divinidad, a un santo, ¿te fijas? Tienen su propio protector y yo lo que Claro, logré recabar es que tienen que ver con el oficio, claro. con un oficio que es Mm, característico. No es que sea que un pueblo se dedique solamente a eso, sino que claro, es lo que identificaron los evangelizadores como característica de ese lugar. Es claro, decir, exacto, pastores, entonces era San Juan, qué sé yo, o San Antonio. Había una cantera donde trabajaban la piedra, ponían a San Lucas. claro, Y así, ¿no? Iban como identificando una característica y instalaban. Si es que habían chamanes, curanderos o lo que sea, ponían a San Roque. Fíjate, entonces, claro. yo lo veo, lo descubro de esa manera, digamos, Mm, como que el ayllu o la localidad tenía una característica principal y ¡pum!, claro, se instalaba una figura exacto. equivalente, digamos. ¿No? Sí, 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 claro. Entonces son como esas tres lógicas. Entonces, ahí, claro, el pueblo central, que es San Pedro, ¿cierto? Claro. Funciona, claro, con esa lógica de fiesta patronal, pero con una organización diferente que responde, ¿no es cierto?, a una lógica andina, más, o sea, se podría decir más altiplánica, más indígena, menos mestiza. No sé si no sé Por si el hecho de que convergen varios santos el mismo día, ¿no? Claro, Es exacto. como, es como la lógica andina, digamos. Claro. Claro. Claro, porque funcionan en la lógica de los audios, a diferencia de los pueblos que son de Sierra Baja, por decirlo así, o Bajo Serrano, que Mm, ellos son pueblos más criollos. De hecho, correcto, son pueblos donde en las mismas fiestas está la música criolla, que son los bailes de tierra. claro. En estas lógicas andinas el baile de tierra no funciona, ¿me entiendes? No, o sea, no se practica No sé, así de una forma tan explícita, tan que sea explícito. considerada Quizás o sea, San Pedro se baila cueca, sí, pero no es considerada por la gente de San Pedro como un patrimonio, a diferencia en Tarapacá o Pica, que el cachimbo, ¿no es cierto? Este baile, sí, ese es el patrimonio. ¿Te fijas por qué? Porque son más indígenas, o sea, una lógica, ¿no es cierto?, más apegada a una tradición indígena que mestiza serrana. Así me lo explico yo. mm. Yo tuve la suerte de estar en el Ayllu de Coyo, con la ¿Mm? familia Rodríguez, ¿Ya? eh, y claro, en lo público no está eso que tú dices del baile de tierra como en Chile. Claro, Pero en lo exacto. íntimo ocurren algunas cosas. Ahí se baila la Sí, paloma, claro. te La fijas, se paloma, baila claro. la paloma y el cañaveral, Un cañaveral, que eran las claro. versiones que recogió Margot de la familia Rodríguez precisamente. Y Exacto, ahí, que es baile tierra en cuarto, como la de danza que están mostrando ahí en Compañón, ¿no? exactamente, claro, Estas danzas en cuarto son propias del fin del siglo XVIII, claro. fines del siglo XVIII. Entonces la paloma ¿Mm? eh, aparece, claro, la estuvimos tocando y bailando, cantando y bailando en esa Exacto. oportunidad, pero fíjate que para la Inmaculada Concepción, ¿Mm? el 8 de diciembre, ¿Ya? y eso lo baila, ese es el momento de la familia Rodríguez. Y hay otra ¿Ya? familia, ¿Ya? Barraza creo que es, ¿Sí, sí? que ellos tienen su fiesta el 2 de febrero para la Candelaria. Claro. Y ahí también ellos bailan Paloma y Cañaveral, que son precisamente los antecedentes que dice Margot en los libros.
Claro, Eh, claro, eso muy bonito verlo en el lugar, digamos, con ellos claro, y con sus versiones, que es muy distinto a lo que exacto. Porque nosotros. en la fiesta serrana, por ejemplo, no sé, el cachimbo, eso se baila en la fiesta de San Andrés cuando se entra el santo, ¿no es cierto?, en medio Claro, de los himnos nacionales que fueron impuestos, ¿no?, durante el periodo de chilenización, el himno Yungay y el himno nacional, en el medio se baila cachimbo, ¿no? sí, ¿Te fijas? Porque ocupa un lugar, como te digo, un lugar privilegiado, porque eso es la identidad, eso es lo que genera. ¿Por qué? Porque son poblados criollos, por decirlo de alguna manera, mestizos, criollos. eso, claro, claro. No, está muy bien esta aclaración que tú haces Mm, respecto de las lógicas de la IU. Ahora, eh, mm. ¿qué es lo que finalmente es el AIU para ti? ¿Qué es el AIU? Es que para mí, yo no me he metido mucho en eso. Conozco más o menos de algunos estudios que se ha hecho por acá en Cariquima, por ejemplo, en el plano que ellos le llaman comunidades, ¿no? Pero es la misma lógica social, ¿no? Que son pequeñas familias ¿no es cierto?, que se transforman en comunidades, ¿cierto?, que viven bueno, en un lugar que para ellos es productivo, no productivo económicamente. Ya, Pero como pertenecen por un concepto de identidad, ¿no es cierto?, a una totalidad territorial y social, ¿no es cierto?, más amplia, ¿no es cierto?, necesitan, ¿no es cierto?, conformarse, ¿no es cierto?, para reconocerse, ¿no es cierto?, como los mismos, como identidad, reconocerse como pueblo. Y ahí es donde se juntan en un pueblo central, donde hacen justamente, bueno, dependiendo, ¿no?, de la ritualidad, hacen justamente estos rituales, ¿no es cierto?, como al sol, no sé, que después reemplazado por un santo patrón, ¿no? Pero se hacen estos rituales en un lugar central donde se juntan todos. En este caso que tú puedes ser San Pedro de Atacama es para la fiesta de San Pedro. claro, claro. O sea, por eso es la lógica de la IU, Bueno, lo que del la ellos, claro, reconocimiento de las tal, comunidades como un solo cuerpo. como un solo cuerpo. Y son territorios grandes, por decirte, Sí, aquí en la región de Tarapacá, al interior, está los Cariquima y los Islugas. Todos son Aymara. claro, Pero estos son pueblos centrales y que tienen cada uno sus ayllus. sus ¿Te AIU. fijas? Claro, ahora, Claro, pero ellos no le llaman a ellos, le llaman, como digo, comunidades, ¿no? yo te preguntaba porque hay toda una teoría nueva que Ujú, instala Álvaro García Linera ujú, para el sí, gobierno sí. de Evo Morales y se genera todo Ah, este movimiento indigenista, ¿no? claro. Donde la IU se transforma en un eje fundamental. Y fíjate Pero que yo lo es, siento, es eh, que es así, porque el gobierno de Evo Morales, ellos funcionan en la lógica del AYU, que es el tema de la asamblea. sí, O sea, exactamente, para nosotros, justamente, en el año pasado con la Universidad de Tarapacá nos toca hacer un trabajo en Cariquima. ya, Y claro, y ahí claramente, pero claramente, los tiempos de las comunidades no son los tiempos del Estado. no, O sea, esto hay que hacerlo en 6 meses y eso fue imposible. Fue imposible. ¿Por qué? Porque ellos funcionan justamente en la lógica de la asamblea, ¿no? Nosotros somos los representantes de cada comunidad, que nos juntamos, ¿no es cierto? Y eran 9 representantes, pero estos 9 representantes no pueden tomar ninguna decisión si no es consultada con su debida asamblea. con Entonces su ellos tienen que juntarse, se fija, tomar un acuerdo, y después vienen las 9 comunidades de Cariquima, se fija, se juntan, y después entre las 9 toman acuerdo. claro. Yo me Y acuerdo, después ese acuerdo tiene que ser ratificado otra vez en las comunidades. mm, Y después, ¿no es cierto?, se juntan, y claro, y el Estado tiene otro pensamiento, ¿no? Que esto tiene la lógica de la Junta de Vecinos. la lógica de la Junta de Vecinos y de los acuerdos inmediatos, Tiene los acuerdos inmediatos y ojalá el presidente de la Junta de Vecinos es el que toma el acuerdo y la gente lo va a aceptar, ¿no? claro, es más Esa es la lógica del vertical, Estado. Exacto, es es mucho más mucho más vertical. vertical y lineal. Esto tiene Exacto, otra lógica claro. O que sea, yo aquí lo expreso, claro, como uno de los problemáticas que como universidad nos hemos visto enfrentados cuando hacemos estos trabajos con las comunidades, ¿no? claro, por eso, y eso yo creo que también a la academia le ha costado muchísimo entender de cómo Mm, abordar eh, claro. estos trabajos, porque a ti te mandan a hacer una cosa puntual y tú en un día no podías hacer nada. Tú ¿No? necesitáis tiempo, necesitáis. Claro. Ahora, lo bueno de todo es cuando esos trabajos ya están terminados, están hechos, claro, están absolutamente ratificados por la comunidad, porque se hicieron con las comunidades. Ellos se sienten partícipes de también. Claro, Entonces es como trabajar con la gente y no sobre la gente, ¿no? y no Es- sobre. es- entonces Tiene que es haber una retroalimentación, una reciprocidad. una reciprocidad, exacto. Sí, Entonces para ellos es fundamental, o sea, una vez que uno termina el trabajo, después de usando este tipo de lógica, claro,
los trabajos tienen un muy buen pronóstico a futuro, Sí, de continuidad, porque están ratificados por ellos mismos, porque se sienten parte de, ¿no? sí. Además, es que claro, hay algo que es re importante y es que Mm. estos tiempos tienen la posibilidad de validar muchísimo la voz de los pueblos. Claro, ¿Ya? de la pueblo. Y antes lo que existía en la investigación era la validación de la voz que hablaba, y la voz que hablaba era el investigador. Claro, Entonces, exacto. en el fondo ahora eso ha cambiado Mm. y uno en realidad desaparece dentro de la historia, ¿no? Exacto. Y uno tiende a tomar una distancia cómplice, ¿no? Mm. Más compartida. Exacto. Sí, una Y, distancia y- cómplice y y que tiene que ser más facilita, compartida. claro, y que Claro, facilita llegar a una noción de, claro, de la cultura de ese lugar, ¿no? claro. Porque este no es, no, como tú dices, bueno, este neoindigenismo que planteaba García Linera, que está basado en esta lógica de las comunidades, claro, iba a resultar justamente porque las comunidades llevan siglos así. Haciéndolo. Y rompía, por eso que para mí, este es un tema, yo prefiero llamarle indianismo, ¿no? Porque esta lógica funciona desde las comunidades, ¿te fijas? A diferencia del indigenismo que nosotros conocemos como concepto de fin del siglo XIX. Ah, Eso no, fue, no, indianismo, sí, sí, no, eso claro, está muy bien. pues yo prefiero, porque cuando yo digo indigenismo, claro, a veces uno tiende a mirar este otro Tienen que pasar movimiento para los... del siglo XIX, y este otro es un movimiento burgués, es un movimiento burgués criollo, no es, donde se crea un imaginario, una imagen, ¿no es cierto?, de un indígena, ¿ya? Que además que un indígena pobre, que un indígena, te fijas, débil, ¿no es cierto? Y que tiene una fortaleza interior que nosotros le rescatamos, ¿te fijas? Pero ocupamos, claro, somos todavía en fines del siglo XIX un pensamiento muy subalterno, entonces, claro, las expresamos, ¿cierto?, a través de manifestaciones que son, podría decirle, no indígenas, ¿no es cierto? No sé, el Cóndor pasa, que todos nosotros conocemos, la partitura original es para una orquesta sinfónica, ¿no? Y es una zarzuela, Es una ¿ya? zarzuela de 1912, por ahí, ¿no? Claro, exacto, porque es un movimiento, claro, que parte de la literatura, que tiene mucha poesía, bueno, que viene de ahí, que es de un movimiento intelectual, pero criollo, no indígena. Entonces, claro, ese indigenismo. En cambio, el Exacto. neoindigenismo, o yo Indianismo. prefiero decir indianismo, claro, es la voz de los subalternos, por decirlo de alguna manera. O sea, son ellos los que están imponiendo un nuevo sistema, o están proponiendo un nuevo sistema. Es decir, ¿sabes qué? Esta es la lógica de nosotros y así debiera funcionar. Y es el conflicto en este momento, claro, que en estos momentos se genera entre el poder y estos pueblos, ¿no? Que los estados intentan resolver a través de la CONADI, ¿no es cierto? O el Servicio del Patrimonio a través del DEPO, que le llaman ellos, ¿no? Que es pueblo originario, que se están intentando llegar a acuerdos con este tipo de problemáticas, ¿no? Sí. Acá yo te estoy mostrando a Carlos ¿Mm? Milla Villera, que es ¿Mm? un Villena, que es un investigador peruano, ¿Ya? que fíjate, yo siento que a partir de su estudio y su aporte, se fue Claro, construyendo una nueva mirada de los andinos. claro, Él, a partir de una serie de relaciones numéricas, geométricas, y qué sé yo, logra darle un sentido a una simbología, ¿no? Y nace la claro, chacana, y nace, o sea, se completa la chacana claro, como, un, como ideario, digamos, ¿no? claro. Y se construye la huipala, qué sé yo, y ahí están todas las relaciones. Entonces, yo después te invito ahí a que lo revises, Sí, sí, hablando un poco de este indianismo, eh, yo creo que también él tiene mucho que ver en esa construcción, ¿no? claro, claro, Que es un nuevo ideario, ¿ya? Y claro. esto nace precisamente para los 500 años, ¿Mm? de partir en la década del 90, 90, 92, por ahí empieza todo este movimiento. Acá en Chile aparece la ley indígena y todo una necesidad de, como decías tú, de reconocer, ¿no? Sí, No es declarar, sino que es claro. reconocer. Reconocer, porque es de las comunidades, ¿no? Claro, Ahora, exacto. pasa algo que es curioso, mira, se me está ocurriendo siempre a finales de un ciclo, a finales de un siglo, viene una visita, una revisita al pueblo, a los pueblos originarios, ¿no? Ujú. Al final del siglo XVIII hay una revisita Ya, a un imaginario del Inca, ya. ¿no? De hecho, hay altos autores que han escrito eso, que es la utopía del Inca.
Y vienen justamente estos autos, ¿no? Que es la muerte de Atahualpa, ¿cierto? Que empiezan a hacerse a finales del siglo XVIII. Y no por o sea, y no es casual también que haya habido, ¿no es cierto?, la primera revolución a finales del siglo XVIII a través de alguien que se autorreconocía, ¿no es cierto?, como descendiente del Inca, que es Tupac Amaru II, ¿no? Mm. Finales del siglo XIX pasa lo mismo con este movimiento indigenista, que es cierto un movimiento más burgués, más criollo, pero viene otra vez una visita al mundo indígena. Y ahora que estamos a finales del siglo, o sea, que lo que pasó a finales del siglo XX, viene justamente esta nueva construcción, este indianismo, como le estamos llamando ahora nosotros, Sí. fija, donde viene se podría decir, recreación de símbolos, ¿no? Lo mismo estos 4 estudiantes de filosofía que se inventan ellos el famoso Machak Mara y que hoy día está aceptado como una ancestralidad, ¿no? Pero fue un invento de ellos justamente porque querían tener un año nuevo, así como, ¿ya? Lo que, Y lo que- un invento más que nada político, ¿no? Que tiene que sí, ver con el movimiento catarista, ¿ya? más que nada, yo también estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo te voy a mandar después el modelo completo, porque finalmente Ujú, es ujú. el modelo completo del Claro, ciclo, claro, donde según las relaciones que logré hacer, ¿ya? finalmente el año nuevo debiera ocurrir, fíjate, Mm, el 29 de julio claro, y no el 24, ¿no? claro, bueno, sí, Por la relación geométrica, más que nada, ¿no? ya. Por el calce geométrico Bueno, del 1 pero de eso es enero, algo, claro, pero eso es algo también que se está, como te digo, revisitando, ¿no? Con el famoso revisitando. año Ahora, indígena. los atacameños, por ejemplo, tienen año nuevo el 1 de agosto, Claro, pero ellos lo pusieron como año nuevo, pero es el día del despertar de la tierra, claro. ¿ya? Pero para mí, el- yo lo ubico ¿Ya? básicamente 7 días después del solsticio, Claro. que es el octavo día cuando, cuando ocurre la fiesta de San Pedro. ¿Y qué es Ya. lo que ocurre al contrario entre el 24 perdón, entre el solsticio de verano y el 1 de ¿Ya? enero, ¿eh? Que es el año nuevo solar para el hemisferio norte? Entonces, hago esa relación. Y creo que, Interesante. eh, claro, a mí me parece muy, muy importante y fundamental el 24 de junio por ser el tercer día después del solsticio. Hay toda una construcción, una simbología vital en ese instante, Claro, pero no de nacimiento, ¿no? claro. Pero no de cambio, no del año nuevo como tal. No, Como tal, claro. sí, es muy interesante eso que tú dices, porque no se ha discutido, finalmente ellos lo instalaron y parece que todos estuvieron de acuerdo, ¿no? ¿Ah? Fue como Mm. súper Sí, así, ¿no? sí, Sin, sin, sin objeción, ¿eh? No hubo nadie que claro. dijera, oye, pero no, hay Bueno, que... pero sí, pero hay distintas reinterpretaciones, sí. O sea, el tema de la Huipala en la cantidad de interpretaciones que, Claro, bueno, en algún momento, como toda cultura, se va a llegar a algún acuerdo que se va a establecer, ¿no? se va a establecer. Pero es lo que estamos así. O sea, la Huipala es una bandera, piensa tú, Claro. que está presente en todo en un mundo andino, ¿no es cierto? De forma espontánea. O sea, en el norte de Argentina, incluso creo que en Catamarca fue incluso reconocida como bandera oficial, lo mismo que en Bolivia. Aquí en el norte de Chile aparece de forma espontánea en las fiestas patronales, en las fiestas de religiosidad popular, lo mismo que en algunos lugares del Perú. Entonces, claro, hay un área, ¿no? Que la gente como que está volviendo a decir, ¿sabes qué? Yo pertenezco aquí. ¿Me entiendes? Como una especie de colapso de este imaginario de Estado nacional. Mm. Más que nada se está como volviendo a un estado cultural, ¿no? Como decir, yo pertenezco a esta cultura. O sea, mi mirada es acá. De hecho, acá en el norte de Chile, la mirada es hacia un centro, un centro andino. O sea, hoy día la fiesta de la Tirana, hoy, ¿no es cierto? De los años 60 en adelante, empieza a mirar hacia Bolivia, ¿no? O sea, la fiesta de la Tirana, las danzas que se presentan ahí, entonces de los años 60 en adelante, que una actividad, ¿no? Un tiquique y oruro, ¿no? Y de ahí en adelante se empieza, hasta el día de hoy se empiezan a mirar las danzas de allá. ¿Te fijas? Es una mirada hacia el altiplano. Y viceversa. Ya. Claro. Y Bien, viceversa. O mira, sea, yo estaba mostrando aquí el calendario, este modelo, lo encontré rápidamente.
donde se establece lo que habíamos hablado de la fiesta, Sí, del sí, ciclo, del solsticio, y finalmente el año nuevo que está en esta inclinación. claro, Y es ahí donde, bueno, ahí podríamos después hablar largamente de esto, claro, para que exacto. las personas lo puedan observar, digamos, Observar, claro. nada más. El- la otra construcción que te voy a mostrar es esta chacana, que es parte de la. Yo acá hice un resumen, porque hay muchas interpretaciones, como tú decías, muchas maneras de abordarlo. Claro. Entonces ya acá ¿se alcanza a ver? Sí, sí, sí lo veo, ¿eh? Claro, acá yo hice un resumen y Claro, fui para poder entender varias cosas, ¿no? Muy interesante, la verdad, abordarlo desde, claro, desde toda la concepción, están las fechas incluso, porque había modelos donde habían fechas, había modelos donde estaban solamente el Tahuantinsuyo, eh, claro, había otros modelos donde hablaban de los oficios, que hablaban de los idearios, de los contextos, en fin, de lo físico y lo espiritual. Entonces, claro. acá yo lo resumo, para poder hacer una interpretación un poco más precisa, o del todo, de todas las maneras de abordarlo. Ese es el modelo. Y este coincide, esto es lo más ¿Mm? interesante, coincide con el otro modelo que hice, que es el modelo anual Claro, solar, digamos. exacto. Interesante, sí, sí, interesante el modelo. Entonces ahí, para que lo conozca. Entonces, bueno, hay mucho paño que cortar todavía, parece. Lo que sí Sí, estaba claro es que todavía hay una sensación, y vuelvo a esto de este neobarroco que vivimos, no solamente en el mundo andino, sino que aparentemente en esta eh, situación global, que hay un mundo que uno quisiera que cambiara. Uno no claro, tiene muy claro en realidad qué es lo que debería cambiar, qué es lo que debería mejorar, pero uno espera que algo cambie. sí, claro, por supuesto. O sea, yo creo que, que este tema de la globalización, lo que despierta son las identidades, ¿no? Yo creo que la globalización lo que tiende siempre a homogenizar a una cultura, Claro. ¿ya? Y es ahí donde uno como persona dice, no, pues ¿cómo? A ver, espera, a ver, yo pertenezco a esta cultura. Y por eso desde que el momento que se instala Internet, por decirlo así, ¿no? Desde que se pone la Internet, empiezan a salir una cantidad, ¿no es cierto?, de identidades, ¿no? El movimiento afro en Arica es producto de la globalización. Ya todas las identidades andinas Y que se empiezan a eh, reconocer gracias, exacto, gracias al movimiento de la claro, gente. y entidades pequeñas, urbe. Acuérdate que en la urbe también, que los, no sé, estos que declararon como culpables, ¿cómo se llama estos muchachos que hacen música coreana? Los Eh, K-pop y qué sé yo, sí. los K-pop, entonces dije, todos estos movimientos que aparecen son producto, ¿no es cierto?, de una tendencia a homogenizarnos. Mm, Entonces, nosotros como seres humanos es natural buscar una identidad. Entonces, se pretende crear una identidad mundial, entonces una identidad global, ¿no es cierto? Y en eso estamos. Yo creo que ese es en este momento el conflicto actual, el conflicto social actual. Y lógicamente, y como todas las entidades se expresan, ¿no es cierto?, a través de lenguajes que son más abstractos, y es ahí donde la música, ¿no es cierto?, juega un papel importante. O sea, el movimiento K-pop sin música no tiene mucho sentido, no, ¿te fijas? Y no, cualquier otro movimiento. O sea, el movimiento, la música, no sé, para el reconocimiento afro en Chile, que fue un gran logro, porque Chile es un país que se mira a sí mismo no con un aporte afro, y este reconocimiento, la música fue una de las principales herramientas, sino la herramienta principal, ¿te claro. fijas? El tumbé, y que parte justamente con un canto, el tumbé era un canto, ¿te fijas? Que se cantaba, ¿cierto?, con una queja, así lo describen en los años 60, con una queja de burro, un bombo y una guitarra, con una melodía sencilla, carnavalesca, y hoy día el tumbé es un género musical. Mm. ¿Te fijas? Hay tumbé nuevo, no es el mismo canto con estos versos tradicionales, ¿ya?
No, Ya, hoy día es un género. Hoy día hay grupos que componen tumbé, ¿cierto? Y le agregan todo este imaginario afro, que es un imaginario del siglo XX, esto de los tres tambores y todo, ¿ya? Y se claro. construye ahí, y se construye. Además los peinados y los trajes y todo Claro, esto es una construcción cinematográfica casi, ¿no? bueno, claro, que Mm, se va, el movimiento afro, claro, se va construyendo producto de la globalización. O sea, mm. hoy día Internet a ti te permite mirar los toques, ¿no? De, que se hacen incluso en mismo África, y eso tú lo incluyes porque si se hace allá, alguna vez tuvo lugar aquí. Esa es la, Esa es la esa, lógica. esa es la lógica. Aunque nunca haya Entonces, pasado, digamos, que puede que no haya pasado, pero, claro, pero sí, claro, pero sí, pero ahora sí, está pasando. Claro, ahora está pasando. Entonces, claro. eso es producto de la globalización, pero que se usa la misma herramienta de la globalización para construir, pero se construye justo por esa necesidad, ¿no? Esta Es como, necesidad sí, de sentirse parte de algo y no parte como de, no perteneciente a un mundo que me intenta poner una identidad que yo no me reconozco, no la reconozco. sí, es muy interesante también. Yo estuve observando todo este fenómeno alrededor de No, la cueca y el espacio público urbano, digamos. claro, El- el- y la verdad es que todo nace a partir de una idea de claro, González Marabolí que la rueda, sobre el canto a la daira, claro, sobre un modo de cante que, que se practicaba, pero se practicaba en espacios públicos acotados. claro, Y él lo abre y esta generación lo toma y instala ese modelo y lo construye en las plazas, lo construye en los parques claro, y nace una nueva manera de abordarlo. No es que, no sé, a mí me cuesta eh, el tema de Marabolí, con todo respeto, digamos, pero creo que ujú, él construye algo, una idea de algo que no sé si efectivamente ocurrió así, no tengo la certeza, pero que finalmente hoy día sí funciona y sí claro, ocurre. porque es que para mí son necesidades. Yo creo que, Y hay una mira, me voy a necesidad de identidad, como tú dices, hay claro, todo un culto a ello que hoy día le da mucho sentido también, o sea, al espacio urbano y al espacio público urbano. Y ahora, claro, González Maraborí cumplió su sueño, o sea, pero con por todo supuesto, respeto. claro, hay una lógica, un imaginario que dice, no, Una- la cueca es una cosa árabe. Yo no soy experto en cueca, ¿no? sí, Pero los textos que a veces escucho así en internet, ¿no es cierto? Que tienen esa construcción. Pero si nosotros miramos finalmente, todo es una construcción. todo Nosotros estamos hablando de tradiciones de los pueblos, que finalmente, como mismo lo mencionamos en este programa, o sea, 1583 fue el Concilio de Lima y ahí se decidieron, ¿no es cierto? y ahí ¿Qué se es lo que se decidió una línea. pues se decidió esa línea? Y esa línea es lo que hoy día consideramos tradición, que se ha ido, lógicamente, enriqueciendo a través de los siglos, ¿no? Claro. Pero finalmente todo se va construyendo. O sea, ya va a llegar un momento en que este indianismo nuevo que nosotros acabamos de tocar en el programa se va a establecer. O sea, el Machacmar aquí ya es casi una institución, se enseña en la escuela y se enseña como una tradición ancestral. ¿Te fijas? Y Claro, parte en 1978. imagínate. Claro, Entonces, te digo, y eso no digo que esté malo, sino que todo para atrás. O sea, sí, no vamos a, no, para mí no existen origen, existen procedencias que se van construyendo unas con que otras. se van construyendo, sí, sí, sí. Y las Ujú. tradiciones, claro, las tradiciones, como decía Hobsbawm, ¿no? Claro, Inventadas, o el invento de las tradiciones, claro, y de pronto se pisa la cola él mismo y dice, no, pero hay tradiciones auténticas que uno no puede decir. En fin, claro. entonces, como Sí, que el pero mismo, claro, que tú vas para atrás, o sea, de repente ya aparece otro grupo que son los investigadores que necesitan, ¿sabes qué? No, Marabolí asocia esto acá, pero resulta que las cuecas, estas cuecas bravas, ¿cierto? Están muy impregnadas, ahora está de moda el tema de los afros, claro, ¿por qué? Porque está dentro de la proporción sesquialtra, que es lo que se llama el afrohispano, porque el estas proporciones africano, el están sextil, dentro de los villancicos coloniales de negro, ¿no es cierto? Los guineos que se llama, y esto es lo que ahora se ve en todos los bailes de tierra. Y ahí empieza esta discusión que ya no es tan árabe, sino que también tiene un poco del negro, como Pablo Garrido ya lo venía planteando ya a mediados del siglo XX. a mediados del siglo. Entonces, de alguna manera como sociedad vamos construyendo.
¿te fijas? Y piensa tú que para mí, como yo observé este fenómeno, siendo que no me metí directamente a estudiar este fenómeno de la cueca, pero claro, la cueca brava aparece también como una necesidad política. Es decir, había que terminar con este imaginario de la dictadura del guaso y la China, ¿no? Un escenario hoy día absolutamente machista y clasista, ¿no? Y Porque la clasista. China, lo que la China representa a este pueblo, ¿cierto? Y este guaso hacendado, ¿cierto? Que está por sobre la China. O sea, para mí hay una cosa bien de esta sociedad propia de la dictadura, ¿no? Sí, Y había que terminar con eso y se da el pie cuando asume Ricardo Lagos, en el momento que asume creo que bailó en Iranio, ¿no? Iranio con la Iranio. Nano Núñez, con Sí, el Nano Núñez, y ahí se da el pie y se empieza de ahí a construir más imaginarios sobre la Cueca Brava. claro. Pero Y además, se mezcla con la lógica de la dictadura, que es los famosos campeonatos de cueca y el campeonato de Cueca Brava también. y además viene todo este tema con el tío Roberto Parra, Claro, cuando se instala en la cumbre Huachaca y empieza a haber exacto. una Claro, replanteamiento del, del del roto. popular chileno, digamos, ¿no? Claro, el El neo mundo roto, ¿no? popular Que chileno, el huachaca, que es el neo roto, pero es como el roto con plata, o no sé, es como claro. Pero son construcciones El Huachaca que no es vulgar, digamos, sino que el Huachaca claro, que es decía, me acuerdo el eslogan, decía, cariñosos y republicanos, ¿no? claro, Es exacto. es un tipo que está vivo. ¿Te fijas? Claro, y de hecho, claro, y esto se va, o sea, las sociedades lo van adoptando, ¿cierto? Y lo van transformando Lo van de acuerdo a transformando. sus lógicas. O sea, acá en Iquique existe el Rincón Huachaca, Ujú. ¿te fijas? Y aquí se mezcla con el mundo andino, Con el mundo andino. ¿te Claro, fijas? Claro, hay algo que, o que es sea, siendo el Huachaca es les tengo el modo bastante aprecio popular, porque, digamos. El modo, claro, es como el mundo popular. Entonces, sí. claro, el mundo andino aquí es cierto, un mundo popular por estas migraciones, y ellos van y acogen y empiezan a mezclar, ¿cierto? Estos aguayos, ¿cierto? Desde el chico, el dueño del Rincón Huachaca tiene una chaqueta de mezclilla, ¿cierto? Y tiene cosas de aguayo en la chaqueta de mezclilla y toma vino en taza, ¿no? Claro, Entonces se van mezclando productos, como te digo, y el cachimbo, que es algo tradicional, también se empieza a enseñar en el Rincón Huachaca. Entonces hay un cachimbo urbano que ya empieza, te a fijas, tomar cuerpo. a tomar, ¿no es cierto?, esta forma de la cueca Huachaca y se va creando, ¿cierto? Se va construyendo. Claro, Entonces, claro, nosotros hoy día, mm, claro, no, decimos, no, o sea, que esto, construcción, esto no es real, esto es un mito, hay que derribarlo, ¿te fijas? Pero también tenemos que ir revisando cómo las sociedades, porque esto es dinámico, las sociedades funcionan, y más hoy día con la globalización, esto es mucho más dinámico. Yo creo que nosotros como investigadores también tenemos que estar también pendientes a este dinamismo y no ser sí. tan, no sé, folclorístico, por decirlo de alguna manera, de creer en cristalizaciones, ¿te Claro, fijas? en Esa es mi convertir todo en crítica con canon. el folclore. ¿Ah? Claro, que hay una cristalización, esto yo lo vi así en los años 60 y así es. Claro. Y En el plano fondo, mira, hablando. yo lo que veo es esto, es, es lograr hacer que el dato se transforme en una experiencia, Claro, más que en un dato nomás. ¿Cachai? claro, El dato tú lo anotas claro, y haces tu punteo, tu catálogo, pero de pronto cuando lo transformas en experiencia, ahí tú te das cuenta de que esto cambia, de que nunca claro, te fijas, y que el dato ya no te sirve sí, como modelo, sino que tenés que decir, claro, ah, no, este dato es porque en tal momento ocurrió con tales personas, pero después ocurrió otra cosa. Entonces son datos nomás, pero datos de claro, experiencia. ¿Te fijas? Y claro, ahí te cambia la percepción de la realidad o de lo que estás tratando de interpretar. claro, ¿Te fijas? exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que también a mí me ha enseñado este camino, de que yo valido más o valoro mucho más la experiencia que solo que solo el Claro, dato, digamos, porque te sirve para otras cosas, para hacer las claro, estadísticas, pero no para establecer un patrón, no sé. ¿Te fijas? sí, En fin. Dante, perdón, Dante, Franco, me acordé de Gianfranco da Ponte, sí, que da él ponte. estaba pensando en, en- en un amigo en fin, pero Sí, sí, pero, eh, sí, Gianfranco, creo ¿mm? que hemos logrado llegar a un punto muy, muy interesante, muy, muy Ujú. importante
de todo esto que hemos hablado del barroco y dimos una vuelta enorme Sí, por las prácticas, por visiones, claro. qué sé yo, por toda esta construcción del mundo andino. Creo que ahí hay cosas que, que de pronto podríamos dejar para más adelante en algún Sí, momento, sí, claro. para conversar. Nos quedó pendiente eh, todo un tema sobre el órgano Los, indiano. or- los eh, órganos indianos, claro. Queríamos abordar, pero lo vamos a dejar para un rato más, y en una de esas invitamos a Carlos Valdebenito a que se sume. Claro, Vamos a hablar los tres al respecto de todo este con los cuatro, proyecto. de repente la Tiziana La Palmiero, la Tichana también, musicóloga, claro, desde Italia, ella ha hecho desde Italia se puede conectar, ella ha hecho un pero trabajo maravilloso excelente. sobre la hora. Así que dejémoslo ahí en Ujú, carpeta para que los cuatro podamos claro, abordar el tema de los claro, órganos indianos, de esta experiencia con el órgano de Belén, con el órgano de claro. Mamiña, De San Pedro de Atacama, que ya está de San Pedro restaurado, de ¿no? Atacama, que ya está restaurado, que acá Claro, tenemos el trabajo que hicimos con Carlos exacto, y exacto, con parte del equipo de la Fundación Antiplano, que en ese momento estaba claro, Fernando Rivera, estaba la Bea, y, y bueno, y además fue con la Fundación Altiplano esta parte de la claro, restauración. Entonces, eh, dejemos eso pendiente para otro programa, y nos juntamos los cuatro, y con Carlos y claro, con Luciana, para hacer, perfecto. para hacer una buena conversación al respecto, y, y abordar otros temas también más adelante, porque creo que ya hemos logrado una Claro. gran conversación. Yo te agradezco muchísimo toda tu generosidad, además, porque tu tiempo para poder conversar de esto, de, Sí, de los trabajos que están haciendo en la universidad, que son fundamentales, eso. de lo que está ocurriendo también, todo tu trabajo investigativo. Así que esto no queda más que agradecerte. Si quieres No, no, decir algo final, así como para ir no, no. cerrando. Gracias a ti por la invitación y bueno, siempre es un gusto compartir lo que uno hace. Yo creo que uno no lo hace para uno, uno lo hace para todos, ¿no? Y esa es la lógica. Y si bien es cierto, a veces es difícil, porque a veces, claro, tú estás inserto en un mundo científico donde escriben revistas científicas, donde nos leemos entre nosotros, pero a la gente no le llega nada. No, claro. Entonces, yo creo que eso, por lo menos en mí, eso es una de mis luchas. Y por eso estoy muy contento también de trabajar en la universidad, que hace este trabajo de patrimonio, que trabajamos con la gente, ¿no? No sobre la gente, como te Sí, dije delante. sí, eso es muy Y, interesante. y en espacios como este, como el que tú brindas, es justamente para eso, para compartir justamente estos trabajos que uno hace desde la academia, por decirlo así. Sí, está muy bien. Oye, un abrazo enorme a la distancia desde Un Santiago y abrazo Iquique, para todos. y nos estamos viendo en una próxima oportunidad en estas ¿Mm? lejanías desatadas, que lo que intenta es, dentro de este nuevo escenario mundial, poder ¿Sí? establecer nuevas conexiones para, para el conocimiento, para el arte, para la investigación, Vale, para repensar de nuevo lo que se nos viene, ¿no? Y vale, eso. no hay problema. Ya pues, Sí, cuando muchas queráis nos ponemos de gracias, acuerdo. Un abrazo. Gianfranco, y estamos en contacto. Sí, eh, Chao, nos vemos. estaremos.